Soy Camila. Tengo 25 años y llevo 3 años casada con James. Es un hombre bueno y afectuoso y, en apariencia, todo estaba bien entre nosotros. Pero faltaba algo. Un vacío que no podía explicar. Pero que se hacía cada vez más evidente. A nivel personal. Las cosas ya no eran como antes. Cada abrazo con James se había convertido en una simple rutina. Un acto sin pasión ni placer. No importa cuánto intenté darle vida a nuestro tiempo juntos. Él no parecía entender lo que necesitaba. Quizás él pensó que todo estaba bien. Pero en realidad yo me estaba hundiendo en una profunda insatisfacción. Las noches pasaban. Y muchas veces me encontraba sola en mi cama. Mirando al techo. Abrumada por mis pensamientos. Mis sentimientos por James estaban empezando a cambiar. Todavía lo amaba. Eso es seguro. Pero él ya no podía traerme esa chispa que me hacía sentir querida. Viva. Cada intento de intimidad terminaba en una silenciosa decepción. Me avergonzaba de mí mismo, me avergonzaba de sentirme así cuando se suponía que debía ser feliz. Pero la verdad es que estaba lejos de ello. Los días fueron pasando y este malestar crecía dentro de mí. Intenté ocultarlo detrás de sonrisas. Fingir que todo era normal. Pero en el fondo estaba frustrada. ¿Por qué no podía entenderme? ¿Por qué no pudo despertar en mí este deseo? Esta llama que una vez me habitó. Me sentía cada vez más sola en este matrimonio. Entonces, un día, todo cambió. Tuve un encuentro que cambiaría mi vida. Una tarde soleada. Mientras caminaba sola por el parque cercano a nuestra casa. Lo vi. Un hombre. Sentado en un banco. Miraba a su alrededor con una serenidad que inmediatamente me intrigó. Tenía alrededor de 70 años. Cabello canoso y presencia natural. Algo en sus ojos me atrajo. Una especie de misterio y madurez que nunca había conocido. Me encontré con su mirada y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Todavía no sabía cuánto me impactaría este encuentro. Pero algo en mí acababa de despertar. Este encuentro en el parque fue mucho más que casual. En los días siguientes. No podía dejar de pensar en este hombre de 70 años. Me resultaba extraño. Pero algo en él me fascinaba. Unos días después. Mientras todavía caminaba por el mismo parque. Lo volví a ver. Esta vez me sonrió y, sin pensarlo, fui a sentarme a su lado. Se llamaba André y su voz, tranquila y calmada, me tranquilizó inmediatamente. Simplemente hablamos de la belleza del día. La tranquilidad del parque. Sentí que estaba hablando con alguien que me entendía como no lo había sentido en mucho tiempo. André no era como los hombres que yo había conocido. Tenía una sabiduría que brillaba en cada palabra que decía. Y me sentí como un adolescente al que finalmente le estaban prestando atención. Sus palabras fueron tranquilizadoras. Envolventes. Y muy rápidamente me sentí atraída por él. No solo físicamente, sino mentalmente. Parecía sentir mis frustraciones y deseos sin que yo tuviera que expresarlos. Después de eso nos encontramos varias veces. Siempre en este mismo parque. Con cada reunión. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Le dije cosas que nunca había compartido con nadie. Me escuchó atentamente y pude ver en sus ojos que comprendía mi tormento. Sin juzgarme. ¿Cuántos más pasaban los días? Más invadía mi mente esta nueva relación en ciernes. James. Mientras tanto, seguía viviendo nuestra rutina diaria. Sin sospechar nada. Él no sabía que mientras compartíamos cenas silenciosas, yo pensaba en André. No sabía que cada mañana me despertaba con la esperanza de poder encontrar a este hombre que, con una simple conversación, revivía algo en mí. Entonces, un día, se rompió la línea entre la inocencia de nuestras discusiones y el deseo. Seguíamos hablando en este banco y, en un momento, nuestras manos se rozaron. Este contacto encendió en mí un fuego que creía apagado desde hacía mucho tiempo. André me miró y vi en sus ojos que él sentía lo mismo. A partir de ese momento, todo cambió.
Nuestros encuentros ya no eran simplemente momentos de compartir, sino una anticipación de algo más profundo, más carnal. Esta nueva dinámica me aterrorizó tanto como me emocionó. Estaba dividida entre mi deber para con James y mi creciente deseo por este hombre mayor, que parecía tener un poder sobre mí que no podía controlar. Se cruzó la frontera y no había vuelta atrás. Todos los días pensaba en André. La emoción que sentí en su presencia fue irresistible. Y pronto nuestras conversaciones ya no fueron suficientes para calmar that burning desire that grew inside of me. Una simple discusión en un banco se había transformado en algo más intenso. Más íntimo. Ya no podía pensar en nada más que en él. Sus palabras. Su mirada. El escalofrío que recorría mi cuerpo cada vez que nuestras manos se rozaban. Entonces un día sucedió. Yo estaba sentado con André en este mismo banco y él sugirió que nos reuniéramos en un lugar más discreto. Mi corazón latía salvajemente. Sabía exactamente lo que eso implicaba. Pero una parte de mí ya había tomado una decisión. Acordamos encontrarnos en un hotel. La idea de lo prohibido. La emoción de lo que íbamos a hacer. Todo me volvía loca de ganas. Nunca antes había sentido tanta anticipación. Esta noche iba a ser la primera que compartiría con él. Y solo pensar en ello me envió una ola de calidez. El día de la cita llegué al hotel con el corazón acelerado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. Pero estaba hechizado. Incapaz de dar marcha atrás. Cuando vi a André entrar en la habitación, todo lo demás desapareció. Se acercó a mí, sin decir palabra, y me tomó en sus brazos. Su abrazo fue diferente al de James. Estaba lleno de pasión, de deseo, de algo profundo y poderoso. Lo que pasó esa noche fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Cada gesto, cada caricia estaba cargada de pasión y maestría. Andrés sabía exactamente cómo tocar mi cuerpo. Cómo despertar sensaciones que nunca antes había sentido. Nunca había experimentado algo tan intenso. Fue como si, en un instante, todos mis deseos reprimidos hubieran encontrado expresión. No fue solo sexo. Fue un descubrimiento de mí misma. De mi cuerpo y de lo que realmente necesitaba. Esa primera noche con él cambió todo. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Ya no sentía nada por James. Cada vez que me encontraba sola con mi marido, solo pensaba en André. En sus acciones. En esta pasión que él me había introducido. Lo que experimenté con James ahora me parecía insulso y de mal gusto. El hombre con el que me había casado. Aquel con quien había compartido momentos felices. Ahora me parecía un extraño. Mi corazón y mi cuerpo pertenecían a otra persona. Después de esa noche con André, definitivamente algo se había roto dentro de mí. La vida con James, que antes parecía soportable a pesar de la falta de pasión, se estaba volviendo insoportable. Cada vez que me tocaba. Cada vez que me besaba. No podía evitar compararlo con André. Este hombre de 70 años había despertado en mí deseos que creía muertos. Y James, a pesar de todos sus esfuerzos, ya no podía satisfacerme. Comencé a alejarme de James, dándole excusas para evitar la intimidad. Fingí estar cansada, estresada. Pero en realidad era André quien ocupaba todos mis pensamientos. Cada cita con James se sentía aburrida. Como una tarea que tenía que hacer. Cuando pensaba en André, todo me parecía más sencillo. Más apasionante. Él tenía este poder sobre mí. Un poder que no podía explicar. Seguí viendo a André en secreto. Y con cada encuentro nuestra relación se hizo más y más intensa. Ya no éramos solo amantes. Éramos dos seres profundamente conectados. Sus caricias. Sus palabras. Su forma de mirarme. Todo me hacía sentir viva. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí querida. Comprendida y amada de una manera diferente. Con André no había limitaciones ni expectativas. Solo pasión pura y sincera. Pero este secreto empezaba a pesar mucho sobre mis hombros.
La mentira era cada vez más difícil de soportar. James, en su inocencia, no sospechaba nada. Pero yo sabía que estaba jugando con fuego. A veces me preguntaba si debía confesarle todo. Poner fin a esa doble vida que me consumía por dentro. Pero cada vez que pensaba en ello, recordaba el sentimiento que me daba André y no estaba dispuesta a renunciar a ello. Este peligroso juego entre André y yo continuó. Vivía en dos mundos distintos. En el que era la esposa de James, una mujer ordenada y respetable. Y en el que era la amante de un hombre mucho mayor y experimentaba una pasión devoradora. Pero sabía que esto no podía durar para siempre. Un día la verdad saldría a la luz y habría que afrontar las consecuencias. Pasaron los días y mi doble juego se hizo cada vez más difícil de gestionar. James empezaba a notar mi distanciamiento, mis inexplicables ausencias y mi falta de cariño. Me hizo preguntas. Intentó iniciar discusiones. Pero yo siempre las evité. Pude ver la creciente preocupación en sus ojos. Pero eso no cambió nada. Mi relación con Andrea había tomado tal lugar en mi vida que volver atrás parecía imposible. Se había convertido en mi obsesión. Mi escape. Una tarde, al salir del hotel donde André y yo teníamos nuestras reuniones secretas, me encontré con un amigo de James. Mi corazón se detuvo. Ella me miró sorprendida y luego me dedicó una sonrisa extraña. Supe en ese momento que acababa de desencadenarse el principio del fin. Ya no era una cuestión de sí, sino de cuando saldría a la luz la verdad. Podía sentir que la traición que había ocultado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la superficie. Esa misma noche, James me confrontó. Ya no necesitaba pruebas, sus dudas se habían transformado en certezas. Intenté negarlo. Mentirle de nuevo. Pero fue inútil. Él entendió. Sus ojos, llenos de dolor y enojo, me miraron fijamente, esperando una explicación que yo no estaba lista para dar. ¿Cómo le digo que ya no lo amo de la misma manera? Que este hombre, mayor que él, había despertado en mis sentimientos y sensaciones que él nunca había podido despertar. En cambio, permanecí en silencio. Y ese silencio habló por mí. James se fue esa noche. Él nunca regresó. Sabía que había destruido nuestro matrimonio, nuestra relación. Lo había perdido todo al ceder a la tentación. Pero una parte de mí no se arrepentía de lo vivido con André. Sin embargo, en el fondo sabía que todo era una ilusión. Una pasión fugaz que no duraría. Con el tiempo, André y yo también nos distanciamos. Este fuego ardiente se apagó y me encontré solo. Solo frente a mis elecciones. Frente a las consecuencias de mis acciones. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera de vacío. James no había regresado y estaba empezando a darme cuenta de la magnitud de mis decisiones. La ausencia de su sonrisa. De su voz tranquilizadora. Me pesaba cada vez más. La realidad me golpeó como una ola. Y ahora entendí que mi romance con André no solo había costado mi matrimonio, sino también una parte de mí mismo. Me encontré solo con mis decisiones. Las veladas que pasaba con André ya no eran tan emocionantes. El deseo que me había impulsado hacia él comenzó a disiparse, dando paso a un sentimiento de culpa y arrepentimiento. Había querido escapar de una vida insatisfactoria. Pero solo me estaba hundiendo en una soledad más profunda. Los encuentros apasionados con André, que me habían parecido la clave de mi felicidad, perdieron rápidamente su brillo. Una tarde, mientras caminaba por un parque, perdida en mis pensamientos, me encontré con James. Caminó pensativo y nuestras miradas se encontraron. Mi corazón se hundió. No sabía qué decir. Quería disculparme. Explicar mis elecciones. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. James habló primero. Me dijo que necesitaba tiempo. Que quería entender que había ido mal entre nosotros. En ese momento, un rayo de esperanza despertó dentro de mí. Quizás todavía había una posibilidad de reconstruir nuestra relación. Entendí que lo que tenía con André no era el amor que creía encontrar. Fue un escape de mi propia insatisfacción.
Pero no llenó el vacío dejado por la ausencia de James. Empezamos a hablar entre nosotros. A compartir nuestros sentimientos. Nuestras frustraciones. Fue un proceso difícil. Lleno de lágrimas y dolor. Pero también fue un paso hacia la curación. James estaba lesionado y sabía que sería un largo camino. Pero por primera vez vi la posibilidad de redención. Con el tiempo. Me comprometí a trabajar en mí mismo. A comprender por qué había buscado consuelo en otra parte. Fue un viaje de introspección. Donde aprendí a redescubrir mis propias necesidades y deseos. Pero también a apreciar las cualidades que James me ofrecía. Decidimos seguir la terapia de pareja para explorar juntos nuestras emociones y nuestras expectativas. André, por su parte, empezó a alejarse. Le expliqué que necesitaba terminar nuestra relación. Aunque fue doloroso. Supe que era la decisión correcta. No quería una vida llena de mentiras, secretos y arrepentimientos. Quería reconstruir algo real. Aunque requiriera tiempo y esfuerzo. Finalmente había llegado el momento. Después de días de reflexión. Conversaciones honestas y cuestionamientos. Estaba lista para enfrentar la verdad. Sabía que James merecía saber la historia completa de lo que pasó. Incluso si pudiera doler. No se trataba solo de una cuestión de confesión. Sino también de responsabilidad y de deseo de reconstruir nuestra relación sobre bases sólidas. Una noche nos sentamos en el sofá. Un lugar que alguna vez había sido testigo de tantos momentos felices. Las luces tenues y el pesado silencio de la habitación crearon una atmósfera íntima. Pero llena de emoción. James parecía nervioso y podía sentir su preocupación en el aire. Me volví hacia él y respiré profundamente. James. Sé que lastimé nuestro matrimonio. Quiero ser honesto contigo. Sus ojos se abrieron y continué. Busqué consuelo en otra parte. Con otro hombre. No hago esto para justificar mis acciones. Sino para que entiendas que me empujó a traicionarte. Le expliqué cómo. Con el tiempo. Había sentido una carencia en nuestra relación. Una insatisfacción que había comenzado a carcomerme. Le hablé de André. De la pasión que había sentido. Pero también de la culpa y el vacío que siguieron. Cada palabra era difícil de pronunciar. Pero sabía que era necesaria. Quería que entendiera que mi traición no provino de él, sino de mis propias luchas internas. James me escuchó, su rostro era una mezcla de dolor, ira y tristeza. Pude ver las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Por qué no hablaste? Me preguntó con voz temblorosa. Era una pregunta legítima y sabía que estaba equivocado. Le expliqué que tenía miedo de hacerle más daño. Miedo de perder lo que teníamos. Pero al permanecer en silencio, causé aún más sufrimiento. En ese momento le pedí perdón. Un perdón sincero. Con toda la profundidad de mi tristeza. Expresé cuánto lamentaba mis acciones. Cuánto lamentaba haberlo traicionado y haber roto su confianza. Sabía que este perdón no sería fácil y que nuestro camino hacia la reconciliación estaría plagado de obstáculos. James se tomó un momento para procesar mis palabras. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Con los ojos perdidos en el espacio. Joel. Camille. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Pero quiero entenderlo. Su respuesta fue honesta. Y supe que estaba dispuesto a escucharme. Incluso si fuera un camino largo. Acordamos tomarnos el tiempo necesario para capear esta tormenta. El futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez sentí que teníamos la oportunidad de reconstruir algo sólido. Basado en la honestidad y la comprensión. Fue un paso en la dirección correcta. Y supe que este viaje hacia el perdón, aunque difícil, era uno que debíamos emprender juntos. Con el tiempo, James y yo comenzamos a construir un nuevo espacio de comunicación. Todas las noches nos tomábamos un momento para hablar. Para compartir nuestros pensamientos. Nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones. A veces fue doloroso. Pero era necesario. Aprendí a expresar mis necesidades sin temor a ser juzgado. Y él comenzó a share his own insecurities and frustrations.
Estas discusiones trajeron poco a poco una nueva dinámica en nuestra relación. Más abierta y honesta. Entendí que intentar llenar un vacío por medios externos solo aumentaba la distancia entre nosotros. En cambio, era esencial hablar con James sobre lo que estaba mal. Empezamos a trabajar en nuestros deseos y expectativas, definiendo lo que realmente queríamos el uno del otro. Incluso establecimos metas comunes, tanto emocionales como físicas, para fortalecer nuestra conexión. También decidimos hacer actividades juntos para redescubrir las pequeñas cosas que nos unían al inicio de nuestra relación. Salidas al cine. Cenas románticas. Paseos. Estos momentos sencillos pero preciosos nos permitieron reencontrarnos. Reavivar la llama que parecía haberse apagado. No fue fácil reconstruir la confianza. A veces, los recuerdos de la traición volvían a atormentar nuestras discusiones. Pero cada vez estábamos decididos a seguir adelante. Sabíamos que cada esfuerzo que hacíamos nos acercaba un paso más al amor y el respeto que habíamos perdido. En conclusión, la importancia de la comunicación. Al final, todo lo que había vivido me abrió los ojos. Me di cuenta de que no era imprescindible buscar soluciones fuera de nuestra relación. Lo que James y yo necesitábamos era simplemente hablar. Compartir y arreglar lo que no funcionaba. La comunicación fue clave. Y al aprender a escucharnos unos a otros, pudimos convertir nuestro dolor en fortaleza. Me comprometí a no dejar que un vacío se instalara en nuestra relación. Cada vez que me sentía frustrada, sabía que tenía que hablar de ello. No huir. Este proceso me enseñó la importancia de la vulnerabilidad en una relación. De ser honesto acerca de mis necesidades y alentar a James a hacer lo mismo. Hoy somos más fuertes que antes. Aprendimos a apoyarnos y a entendernos sin juzgarnos y, sobre todo, a amarnos auténticamente. El camino ha sido largo, pero cada paso ha valido la pena. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las próximas historias cautivadoras que compartiremos. Nos vemos pronto para conocer aún más emociones y sorpresas.